Hola estudiantes del octavo grado, soy Lourdes Recalde, tu profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy aprenderemos sobre el reino vegetal. Veamos a continuación los puntos que abordaremos el día de hoy. Primeramente hablaremos sobre el concepto de reino vegetal, seguidamente las características generales, la clasificación, algunos ejemplos de este reino y por último la importancia del reino vegetal. El propósito de este material educativo es interpretar el concepto de reino vegetal describiendo sus características a través de ejemplos concretos del entorno. Para iniciar la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male emprende un viaje al departamento de Paraguarí para visitar a sus abuelos el fin de semana. Durante su trayecto observa maravillada los diferentes cerros y arroyos. También nota la gran variedad de árboles, animales de toda clase, hongos que se encuentran adheridos a los árboles y se pregunta, si la profe de ciencias había mencionado en clase que tanto las plantas, los animales y hongos tienen vida, entonces, ¿a qué reino pertenecen estos seres vivos? ¿Por qué tienen características tan distintas estos seres vivos? Para poder responder a los cuestionamientos de Male, veamos el concepto de reino vegetal. El reino vegetal comprende a las plantas que se caracterizan por ser organismos pluricelulares, que quiere decir que están compuestos por varias células, y también son fotosintéticas. ¿Por qué? Porque son capaces de capturar la energía y convertirlas en alimento. Veamos las características generales de este reino. Primeramente hablaremos de la organización celular. Como dijimos, son seres pluricelulares porque están compuestos por varias células. También son células eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo definido y alrededor de ellas en el citoplasma se encuentran los organelos. La nutrición en este reino generalmente es autótrofa, ya que son capaces de fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Otra característica de este reino es la reproducción. Puede ser tanto sexual como asexual. Tenemos aquí la reproducción asexual vegetativa de la planta del banano. La locomoción se trata de organismos vivos sin movilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden desplazarse, solamente lo pueden hacer por acción del viento. Veamos a continuación la clasificación de este reino. Este reino se clasifica en no vasculares y vasculares. Dentro de las no vasculares les tenemos a los musgos y a las hepáticas. Y dentro de las vasculares están espermatofitos, que son plantas con semilla, entre ellas están las gimnospermas y las angiospermas. Y las vasculares, que son pteridofitas, plantas sin semillas o flores, están los helechos y equisetos. Veamos a continuación la clasificación de las plantas. Primeramente vamos a hablar de las plantas no vasculares. ¿Cuándo hablamos de plantas no vasculares? Cuando no poseen vasos conductores. ¿Qué son esos vasos conductores? Primeramente le tenemos al xilema, que es el encargado de transportar agua, sales minerales y otros nutrientes, desde la raíz hasta las hojas. Y el floema es el encargado también de transportar nutrientes orgánicos, pero especialmente azúcares. Estas plantas no vasculares no cuentan con órganos desarrollados como ser hojas, tallo y raíces. Generalmente viven en ambientes húmedos, como podemos observar aquí los musgos. Seguidamente hablaremos de las plantas vasculares. Las plantas vasculares sí presentan vasos conductores. Recordemos que el xilema es el encargado de transportar agua, sales minerales, nutrientes desde la raíz hasta las hojas, y el floema es el encargado de transportar nutrientes, pero especialmente azúcares. Estas plantas sí cuentan con órganos desarrollados como hojas, tallos y raíces, y se clasifican en vasculares con y sin semillas. Veamos a continuación cada una de ellas.
Primeramente tenemos aquí las plantas vasculares con semilla, son los que presentan vasos conductores, habíamos mencionado ya el xilema y el floema, y los órganos desarrollados como ser hojas, tallos, raíces, entre otros. Estas plantas se clasifican en angiospermas, que son plantas que poseen flores y semillas, como vemos aquí la planta del naranjo, el trigo, el maíz, el arroz, entre otros. Y las plantas gimnospermas son las que no poseen flores, pero sí cuentan con semillas. Por ejemplo, tenemos el pino, el abeto, el cedro, entre otros. La siguiente clasificación son las plantas vasculares sin semillas. Favorecen la formación de la turba, que es el carbón mineral. Esta turba lo que hace es que las raíces penetren en el suelo y puedan absorber los nutrientes. También poseen órganos desarrollados como hojas, flores, entre otros. Los ejemplos de plantas vasculares sin semillas son los helechos y equisetos. Veamos a continuación algunos ejemplos de este reino vegetal. Primeramente tenemos a los helechos. Las características de esta planta es que tienen tallo, raíz y hojas, pero no tienen flores. Su reproducción contempla las dos fases, que puede ser la asexual a través de esporas y la sexual, que es llevada a cabo a través de gametos masculinos y femeninos. El siguiente ejemplo es el musgo. Son plantas briófitas que se desarrollan en lugares húmedos. Sombríos como rocas, tejados, las veredas de las casas. También generalmente solemos observar estos musgos. No poseen órganos desarrollados como tallo, raíz, hojas, pero su reproducción se contempla en dos fases, una asexual y la otra sexual. Y por último le tenemos al lapacho rosado. Su nombre científico es Androanthus impetiginosus. Presenta un crecimiento muy lento y al llegar a la edad adulta logra medir hasta 30 metros. Veamos por último la importancia del reino de las plantas. Las plantas son muy importantes porque juegan un papel determinante dentro de la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico. También algunas especies sirven como medicina natural y son purificadores del aire. De esta forma llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Veamos cuánto hemos aprendido. Marcamos con una X la respuesta correcta. La nutrición de las plantas es A, saprófita, B, autótrofa, C, heterótrofa. De acuerdo a lo que vimos el día de hoy, estuvimos mencionando que las plantas tienen una nutrición autótrofa. El siguiente enunciado. La fase de reproducción asexual de los helechos se lleva a cabo mediante A, la fragmentación, B, la regeneración y C, a través de esporas. De acuerdo a lo estudiado el día de hoy, esta opción corresponde a través de esporas. El tercer enunciado. Las plantas vasculares son aquellas que no presentan ni flores ni semillas, poseen vasos conductores como xilema y floema y no poseen órganos desarrollados. De acuerdo a lo que vimos el día de hoy, la opción correcta sería, muy bien, poseen vasos conductores como xilema y floema. De esta manera culminamos la evaluación de la clase de hoy. Veamos un breve resumen de lo estudiado. Estuvimos trabajando el reino vegetal. ¿Cómo se clasifican los organismos que lo componen? Se clasifican en plantas vasculares y no vasculares. ¿Cuáles son las características generales de este reino? Estuvimos trabajando su estructura celular, su tipo de nutrición, locomoción, reproducción. ¿Cuáles son los ejemplos mencionados en la clase? Estuvimos también trabajando las características de los musgos, helechos y el lapacho rosado. ¿Por qué es importante este reino? Este reino es muy importante porque ayuda al equilibrio ecológico. De esta forma concluimos la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar,
Sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.